El pueblo en crisis, los apagones constantes, todas las desgracias de Cuba, y Bruno Rodríguez hace gala de representar al régimen en los organismos internacionales. Concedió una entrevista a la cadena Fox News. Esta entrevista fue respondida en idioma español, una de las últimas entrevistas con agencias estadounidenses, donde quiso hablar inglés, se salió de tono, de contexto, de fluidez, fue un verdadero desastre. Esta vez habla en español y le va mucho mejor, es más atinado en cuanto a las respuestas. Le echa la culpa de todo al secretario de Estado Marco Rubio. Evita mencionar el nombre del presidente Trump. Él dice que Marco Rubio, en todos los aspectos que se relacionan con el tema Cuba, miente. Evita mencionar el nombre del presidente Trump. Marco miente, habla sobre la imputación al dictador Raúl Castro por el tema de Hermanos al Rescate, en fin, trata de culpar de todo al secretario de Estado, quien estaría dándole una asesoría inadecuada o incorrecta al presidente de los Estados Unidos, y eso es todo lo que está ocurriendo en medio de este malentendido, al menos así lo enfoca el canciller de Cuba. Este es un momento con la cadena Fox News. Evidencia. Secretary Rubio made a video last week where he spoke to the Cuban people directly, and he said the real reason for your suffering right now is because the Cuban regime has plundered all of your country's resources. What's your response to that? The Secretary of State is one of the main masterminds behind the military threat against Cuba, the energy blockade, the complete blockade on fuel supplies to Cuba. He was one of the authors of the extreme tightening of the blockade against my country in all areas. However, he lies on and on. He continuously intends to deceive the public opinion in the U.S., the U.S. Congress, and the international community. I have heard him say very often that the blockade, that is, the energy blockade, does not exist. This message has been incorporated as an unfortunate act to the perception Cubans have about the Secretary of State. He was not born in Cuba. He does not know Cuba. He knows nothing about Cuba. El nivel de estupidez es abominable. Él dice, Marco Rubio no sabe nada de Cuba porque no nació en Cuba. Como si para saber la miseria y la crisis que hay en Cuba fuese imprescindible haber nacido allí y haber pasado hambre todos juntos. Ahora resulta que Marco Rubio, como que no ha pasado hambre ni apagones en Cuba, no sabe nada de lo que pasó en Cuba. Bueno, nació y se crió en el exilio, escuchando los relatos y las historias y formando parte del dolor de quienes sí saben lo que ha estado ocurriendo en Cuba durante décadas y le han legado ese nivel de información. Marco Rubio es la persona que más sabe del tema Cuba en la administración estadounidense. Es la persona que ha sido capaz de establecer un desmonte puntual de las principales estructuras de la dictadura. Una de las ventajas más grandes con las que ha contado el régimen frente a los Estados Unidos es que la mayoría de los funcionarios cercanos a la administración estadounidense en periodos anteriores, concretamente, ni sabían con exactitud lo que estaba pasando con Cuba, ni lo saben todavía, ni lograron transmitir esa vivencia y esa información a las máximas instancias de la administración estadounidense. Eso ha sido una ventaja muy grande para el régimen en diferentes periodos históricos. Eso ha inventado falsos interlocutores que han estado en el oído de los presidentes y que han estado hablando
de Cuba y en nombre de Cuba, sin tener una información real. Y peor, esos oídos y esas manos y esas influencias escogieron algunos portavoces cercanos al tema de Cuba, personas nacidas en Cuba, que no han sido los mejores exponentes a la hora de transmitir el dolor del pueblo cubano y se han conformado en gran medida con hablar de cierto tipo de reformas sobre la base del mismo establishment comunista, buscando desarrollo, intercambio, comercio, oportunidades o beneficios individuales. Eso es lo que ha estado pasando hasta este momento. La persona que ha cambiado esta realidad y que lo ha hecho de un modo distinto se llama Marco Rubio. Y decir que porque no nació en Cuba no sabe nada de Cuba no es cierto. Así que me perdona, canciller, pero había que decirlo y lo dije. Otra de sus estupideces más grandes como parte de esta entrevista es que usted ha dicho que si el Estado cubano fuera ineficiente y la economía cubana no fuera viable, entonces ¿para qué sirve la orden ejecutiva impuesta por el presidente de los Estados Unidos declarando el bloqueo energético contra Cuba? ¿Cuál sería la necesidad? Si somos tan ineficientes, ¿para qué tienen que poner un bloqueo energético? La verdad, la ineficiencia del Estado cubano no depende del bloqueo energético del día 29 de enero. El nivel de declive y de muestra palpante de lo que es un Estado fallido tiene varias décadas de acumulación y de crisis. Esto no comenzó el día 29 de enero y esto el canciller lo sabe. Como también el canciller cubano sabe que no le conviene mencionar directamente al presidente de los Estados Unidos, es más útil culpar a Marco Rubio y mucho menos acusar al presidente de los Estados Unidos de mentir. Así va el tema con el canciller cubano y su entrevista en la cadena Fox. Otro tema que se ha vuelto noticia desde ayer es el de la presunta hija de Ulises Rosales del Toro, puesta bajo custodia de ICE, primero en Miami, después se ha estado reportando en las últimas horas que habría sido trasladada a otro centro de ICE. ICE mueve a estas personas en función de disponibilidades y procesos. Estamos hablando de Alina Rosales, está emparentada con Ulises Rosales del Toro, tiene su propia ficha, su propia información dentro del servicio de ICE de los Estados Unidos. Se sabe perfectamente que Ulises Rosales del Toro ha sido una persona de una gran dimensión política, de un alto perfil dentro de la dictadura, uno de los generales más influyentes dentro de la historia del régimen, exministro del azúcar, exministro de la agricultura, un hombre de confianza absoluta de esa cúpula castrista durante décadas. Esta detención contrasta con los modos y maneras de todas estas personas supuestamente enchufados, conectados con la dictadura, que están haciendo una vida placentera dentro de los Estados Unidos. Detrás de todo esto hay otro tipo de investigaciones más fuertes que buscan conexiones entre activos, riquezas, conectos que vienen desde la dictadura y que estarían supuestamente operando por la libre dentro del territorio estadounidense. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es común encontrarnos cómo los hijos de estos magnates de Cuba mayoritariamente residen en el extranjero. De hecho, hay otro hijo del general Rosales del Toro que reside en Italia, que ha celebrado una boda de lujo que ha sido ampliamente reportada, que tuvo lugar en Nápoles, con todos sus familiares desplazándose por la libre por varios países europeos. Hay reportes de sus nietas, hay reportes de su riqueza, y todo eso está perfectamente
contabilizado. Esperemos cuál es el avance que tiene esta noticia. Hace unos días se reportó también la detención de otro familiar de la máxima instancia, la máxima jefa de Gaesa, ese grupo militar que se ha estado robando todo el dinero del pueblo de Cuba, explotando sus riquezas naturales y turísticas para beneficio de la cúpula, como muy claro lo dijo en su mensaje del 20 de mayo el secretario de Estado Marco Rubio, la persona que según el canciller de Cuba no sabe nada de Cuba, no puede hablar nada de Cuba porque no nació allí. En medio de toda esta presión hay temas pendientes de revisar porque a Cuba le quedan muy pocas tablas de salvación. México le manda el barquito de frijoles y alimentos, no ha vuelto a hablar del tema de la ayuda petrolera. México tiene pendiente una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, también Canadá, eso se está revisando en este momento, además de muchas discusiones que están en el tablero sobre la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, que ha tenido momentos de esplendor y también de caos, y Claudia Sheinbaum y su gabinete lo sabe. Por eso su partido, Morena, está condenando el hecho de que puedan procesar y afectar al dictador cubano Raúl Castro. Creen que de esto hace mucho tiempo, que no es justo que esto proceda en este momento. Hay un pronunciamiento de Morena, que por cierto no lo firma nadie quiere comprometerse ni aparecer en una lista de personas sancionadas por los Estados Unidos, pero que ha tenido una respuesta contundente de parte del subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Esa es una de las pequeñas tablas de salvación, la tabla de salvación de los frijoles y los alimentos en los barquitos pequeños que están llevando ayuda para Cuba. La otra tablita sería la tablita de los Tavarich, la tablita rusa, que ha estado anunciando algunos barquitos para que lleguen con asistencia petrolera. El último de ellos, que supuestamente iba en camino, al parecer habría cambiado de rumbo, aunque el barco anterior la última vez también tuvo movilidad con el rumbo y generó algún tipo de sospecha e incertidumbre para terminar finalmente pidiéndole permiso al gobierno de los Estados Unidos para llegar hasta Cuba. En medio de esta presión de parte de los Estados Unidos, La Habana y Moscú están discutiendo términos de cooperación militar, porque cualquier exceso de cooperación militar puede ser visto como una amenaza para los Estados Unidos. Hay reportes de la agencia rusa Interfax que están señalando que Rusia y Cuba, y cito, son socios de larga trayectoria en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Dado el bloqueo norteamericano de la isla, nuestro apoyo es especialmente importante para los socios cubanos, añadió la organización de un evento dedicado a la coordinación militar entre Moscú y sus aliados, organizado por el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Cuando uno lee el argumento, que están hablando de obligaciones, de solidaridad, de hermandad, se está hablando en términos que parecen derivados de los años del esplendor de la Unión Soviética y no apuntan a ningún hecho concreto. Es pura jerga, cooperación técnico-militar, trayectoria, apoyo, lazos históricos. Eso ni es petróleo ni son armas. Así que en verdad Cuba tiene que seguir inventariando lo que le queda, como estas imágenes que nos han llegado desde Holguín, donde siguen moviendo sus tarecos de antaño de una posición a otra, sobre todas las cosas, para generar ese impacto del boca a boca, de decir, ya viene la guerra, se están reagrupando los servicios militares, las municiones o los recursos que tiene la FARC en este momento. Estas imágenes llegan desde una calle de Holguín, un barrio periférico. Evidencia. Más imágenes, señores, de la militarización en Holguín.
chatarra rusa. Váyame la guerra. Estamos cagados. Polvo, sequía, un carretón, una yegua y 2 camiones de chatarra rusa. Esa es la guerra de todo el pueblo. Señoras, señores, solo la verdad nos hará libres. Amanecerá y veremos.